Ya tenemos entre nuestras manos el último libro publicado sobre Tarazona, es obra de José Luis Moreno La Peña, se titula Tarazona comentada en la taberna, desde el alcalde Bruno Roldán en 1850 al alcalde Senao en 1923 con Primo de Rivera. Bien, José Luis Moreno, ya está el libro, como digo, en nuestras manos y también en las librerías de Tarazona. Por supuesto, y en todos los que podamos leerlo o nos gusten los temas retrospectivos de Tarazona, porque claro, referirnos a aquellos años son referirnos a costumbres, a cuestiones que son hoy totalmente ya historia, nostalgia si quieres, algunos que las cuentan, que las han oído pues a sus padres, a sus abuelos, o sí, tu abuelo iba a hacía esta misma cosa que aquí se cuenta. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que era un problema o un entretenimiento, diríamos, muy social. Mucha gente, sobre todo labradora, que andaba por los montes, pues no tenía los medios de comunicación facilones que tenemos hoy, y por tanto ir a segar a Carrao, allá arriba en Manzané, por esos sitios de la Muga y compañía, pues eso suponía un esfuerzo de 2 o 3 semanas o más sin volver a casa. Claro. Había que llevar allí de todo, tal. Entonces, cuando regresaban, en otro momento determinado, pues normalmente querían reunirse con sus compañeros pues, para comentar cosas de las que pasaban o habían pasado o podían suceder. Normalmente, entonces, las madres, esposas y, en fin, la familia más inmediata les preparaba la cena y en una fiambrera, en una tartera, uno decía con su corretera, en vez de decir cobertera, en fin, con esas historias se reunían todos en las tabernas y comentaban sobre los quehaceres que en los campos, las necesidades de la población. Ten en cuenta que la mayor parte de la población, al menos en el siglo XIX en el que está centrado este texto, eran analfabetos o como mucho iletrados, es decir, sabían muy poco y les interesaba muy poco lo que hoy en cambio es mucho más notorio y conocido pues a través de los medios de comunicación. Además, en aquella época tampoco había apenas periódicos que llegaran a Tarazona con la actualidad nacional o con las noticias de Aragón, ¿no? Pues fíjate, en 1891, y eso está a mitad del texto que se recoge en el libro, se hace el periódico en Tarazona La Unión. Aún tardarán 4 años más para que se haga el Heraldo de Aragón. En Zaragoza ya existía otro periódico que se llamaba Avisos, pero bueno, el de Tarazona comenzó, como digo, en 1891. Pero eran textos sobre todo, claro, Tarazona no podía producir tantas noticias y los periódicos de esas épocas, que eran más bien semanarios, no podían ser de cada día, es decir, cada 2 semanas había un tal. Eran unos fundamentalmente textos políticos. La mayor parte del texto provenía de Zaragoza o de Madrid. Y entonces todo lo que los grandes escritores políticos del momento, con nombres y apellidos que no los hemos podido más o menos recordar, pues allí lo leías. El libro, ¿en qué tabernas se ambienta? Nos encontramos en una calle ahora mismo de Tarazona, la calle Irazoqui, donde había una de esas tabernas, mejor dicho, que ahora mismo pues ya no ha quedado ninguna, ¿no? Por supuesto. La taberna que queda a mi espalda, muy cerquita de mí, de donde yo me estoy situado, se llamaba Taberna de Marcos y ha sido generalmente muy reconocida hasta hace poco tiempo. Pero ten en cuenta que todas las tabernas, prácticamente todas, la Cepa, el Pozal, la Bodeguica, un montón de las que había por todo el Tarra, allá arriba por San Miguel y tal, en el Cinto, pues todas esas cosas esas ya desaparecieron prácticamente con la Guerra Civil. Entonces aquellos lugares pues o bien se han quedado completamente deshabitados y desocupados, y entonces, porque también han cambiado las costumbres de utilizarlas. En ese sentido, los comentarios a los que referidos podrían llegar hasta esta misma de aquí detrás de Marcos. Bueno, esta es que por el lugar donde nos encontramos en la ciudad, es más conocida por muchos. Incluso hasta relativamente hace poco ha sido un lugar de reunión gastronómica de gentes, bueno, de compañeros nuestros de la vida que han encontrado ahí un lugar de entretenimiento y de cobijo. ¿De qué se hablaban en estas reuniones, en estas cenas de taberna? ¿De qué hablaba la gente de Tarazona o los hombres, en este caso, que se reunían en las tabernas? Hombre, la primera motivación tendría que ser con su ocupación. Uno venía diciendo que si ahora ya pues no se podía sembrar tal cosa o plantar. Ten en cuenta que, por ejemplo,
la ciudad, no la comarca, y todo el mundo de por aquí sufrió, entre otras cosas, aparte de epidemias y de cosas de ese tipo de sanitario, la pérdida, por ejemplo, de los viñedos, la filoxera, que les afectó enormemente. Ya lo había hecho en Francia, y entonces aquí se pensaba que aquí no iba a llegar, pues aquí llegó y arrasó. Y claro, en esos tiempos los dos alimentos fundamentales eran el vino y el aceite. En tercer lugar venían los cereales, pero la producción mayoritaria era esa. O sea, que se hablaba sobre todo de temas de campo, que era por aquel entonces la principal actividad económica de Tarazona y comarca. Por supuesto que sí. Sería, lógicamente, nada más llegar, había que hablar. El número de jornaleros era enorme, entonces, de gente que trabajaba para otro, que decía Pautri. Entonces, como el paro y las epidemias y todo esto que cuento, era inmenso. Entonces vas leyendo allí y dices, pero bueno, lo que estamos hoy viviendo en Tarazona, concretamente en España, esto hace 100 años era, vamos, el pan de todos los días, los ranchos que se tenían que dar. Todo eso está citado en los comentarios que allí se hacían en la taberna. Lógicamente, el primer motivo era ese, pero de continuación, allí se estaba comentando, ¿sabes quién estaba para morirse? Pues el obispo. Dice, bueno, a mí eso que me importa. O sea, los chascarrillos también, que a día de hoy también perduran, ¿no?, en la ciudad. Enormemente, claro, y a lo mejor llegaba uno y decía, oye, pues hace un frío que... ¡Ay, entra y cierra cuanto antes! En esos tiempos se puso, por ejemplo, las carreteras en Tarazona. Eso supusieron un impacto gigantesco, porque las desviaron completamente de donde sucedían habitualmente, ¿no? Ya de Cante hacia Castilla se pasaba por la Portallera, no había la carretera actual. No sé si José Luis si la habrá recogido en el libro, pero ¿qué población tenía Tarazona en la época que se relata? Pues está en el orden de los 9.000 habitantes, entre los 9 y los 10.000. Ten en cuenta que, y lo que pasa es que lo mejor que tenía es que la comarca también tenía otros tantos. En cambio, actualmente se han mantenido esos 10.000 o 11.000 que estamos, pero en cambio la comarca se ha quedado en 2.000 entre todos. Y el libro está un poco, lo que se recoge, mejor dicho, en el libro es en el tono coloquial con el que se hablaba entonces, ¿no? También se habla hoy en día, pero sobre todo con el que se hablaba entonces, un poco para no perder la esencia. Sí, sí, está precisamente escrito intencionadamente, aunque cuesta hoy leerlo un poco más, con las palabras que eran de uso habitual y frases, ¿no?, entre los que allí existían. Y entonces, claro, el que hay que hacer, pues era una manera de hablar normal, que todos la entendemos, pero que hoy no se puede poner ni siquiera en un ordenador. El ordenador rectifica. No es que hay que hacer, es que hay que hacer. Y claro, entonces, bueno, vamos a ver si nos enteramos. Entonces, está construido así todo el tiempo.